Hola, esto es Programando para Apple, el podcast de desarrollo de aplicaciones para dispositivos Apple. Yo soy Oscar Moreno. Gracias por pasarte por aquí. Bueno, episodio número 2, en el que vamos a hablar de algo que es muy importante para mí, que es la calidad de las aplicaciones. Como ya dije en el episodio anterior, en la presentación, aunque actualmente trabajo desarrollando aplicaciones para iOS, he estado trabajando también unos años en departamentos de QA, como ingeniero de QA, y la parte de pruebas es un campo que también me ha llamado mucho la atención y que considero, aunque no el factor más importante, pero sí uno que estaría en el podium si nos vamos a temas de Fórmula 1 en cuanto a los factores más importantes para que una aplicación bueno, pues llegue al mayor número de usuarios o bueno, pues al final haga que tus usuarios la utilicen lo máximo posible. ¿Por qué le doy tanta importancia a la aplicación? Bueno, pues lo primero es pensar en la fiabilidad, ¿no? Creo que es lo primero a lo que tendemos todos, es a pensar en que cuanto más fiable es una aplicación, mejor funciona y menos errores tiene, pues te va a dar más ganas de usarla. O dicho al revés, cuanto más falle, pues menos ganas vas a tener de utilizar esa aplicación que has desarrollado, ¿no? O que han desarrollado otros. Eso es lo primero que pensamos, pero para mí hay un factor mucho más importante a tener en cuenta en el desarrollo de aplicaciones y en lo que a calidad se refiere. Y es que en la calidad de tu aplicación va a decir qué tipo de profesional eres. Te voy a poner varios ejemplos. El primero podría ser el de la atención al detalle. Viendo ya no tanto las pruebas, ¿no? Sino los errores que puedan haber en tu aplicación, errores más graves o que estén puestos a simple vista. Seguro que has navegado por una web y el formulario no funcionaba, las imágenes no encajaban bien. Bueno, ese tipo de detalles que son tan claros que se ven a la primera, que no hay que hacer pruebas muy exhaustivas. Piensa en si estás utilizando una aplicación y ves ese tipo de errores, pues la imagen que merece o la profesionalidad que puedes intuir de esa persona que la ha desarrollado, pues es difícil ponerla en alto, ¿no? Si algunos detalles así que se ven a simple vista están expuestos, no están corregidos o aparecer nos pueden aparecer a todos, pero ¿cuánto tiempo tarda en corregirse algo? Bueno, pues esa atención al detalle que le prestas a los bugs que pueden salir en tu aplicación, pues seguramente dice la atención al detalle que vas a tener como profesional y que vas a tener hacia tu cliente o hacia tus usuarios. Va a estar muy relacionado también con la exigencia, ¿no? Bueno, tú puedes darte cuenta de esos detalles y puede haber personas que digan, bueno, pues eso no es algo importante, no es algo que me moleste y en la aplicación puede salir. Y hay otras personas que el trastorno obsesivo compulsivo lo tenemos más en cuenta y ver esos errores pues no nos gusta, no nos gusta y que eso llegue a producción y lo puedan ver nuestros usuarios. Pues creo que eso también dice mucho de ti, dice mucho de mí y de todos los programadores. Como decía, no solo esa atención al detalle, el que eso se vea, esos errores se vean o no se vean, sino si consideras que esos errores tienen que solucionarse o quedan en un segundo plano, ¿no? Entonces, esto va a ir muy relacionado con el siguiente punto también, que es cuáles son tus prioridades. Bueno, pues a lo mejor tú puedes no estar enfocado al diseño porque estás más enfocado a la usabilidad o el valor que aporta la aplicación. Pero bueno, veía el otro día, por ejemplo, en un anuncio de un estudio de animación, anunciaban un curso y se veía la típica imagen generada con inteligencia artificial que el muñeco tenía 6 dedos en vez de tener 5 dedos. Entonces, claro, eh, ¿qué prioridad tienes si tú vas a dar cursos sobre animación en 3D?
Y luego la portada de ese curso tú no la estás haciendo manualmente, la estás haciendo con una herramienta de inteligencia artificial. No seré yo precisamente quien critique la inteligencia artificial para utilizarla, que como he dicho otras veces, la utilizo en mi día a día y me parece que es una herramienta que da muchísimas ventajas. Pero, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad es enseñar a utilizar la inteligencia artificial para hacer diseños en 3D o tu prioridad es algún tipo de diseño más manual, con más detalle? Bueno, pues eso es lo que estás mostrando cuando tú muestras tu trabajo, ¿no? Entonces en una aplicación ocurre lo mismo. Si tú estás haciendo una aplicación pues que va para diseñadores o que va para profesionales de la fotografía, pues vas a tener que tener muy en cuenta todos los elementos de diseño, todos los elementos visuales, porque son profesionales que están tienen muy en cuenta esos detalles. Pueden haber otro tipo de aplicaciones donde es más importante la velocidad, ¿no? A lo mejor en, en aplicaciones donde se gestionen tareas que estén relacionadas con la productividad, bueno, pues el diseño importa porque al final a todos nos gusta ver algo bonito, pero seguramente le vas a dar más prioridad a que sea sencillo de utilizar y sea rápido, ¿no? No puedes tardar mucho tiempo en tener que crear un proyecto, en tener que crear una tarea, en tener que moverla. Bueno, pues todo ese tipo de detalles o de errores que vayan marcados dentro de una parte o dentro de otra, pues va a decir qué tipo de profesional eres y qué prioridades estás poniendo en tu aplicación. Aquí también al final lo podemos ver de dos formas distintas, tanto si eres un desarrollador freelance como si haces aplicaciones para usuarios, ¿no? Que a lo mejor no contactas directamente con el cliente al que le estás haciendo la aplicación, sino que va destinado al usuario final, pero en todo caso, con tu código y con tu aplicación le estás diciendo que es para ti lo importante. Y por último, el cuarto punto que para mí dice mucho del profesional que eres es cómo tratas la seguridad. Es verdad que a todos nos molesta cuando tenemos que crear un usuario, por ejemplo, en una plataforma y nos pide pues que el nombre de usuario lleve X elementos, que la contraseña sea de este tipo, que nos envíen el correo para autenticarnos, si tiene doble factor para loguearnos, pero lógicamente a día de hoy, por mucho que eso nos haya molestado, si yo voy a ser cliente de un nuevo banco y veo que ese banco me deja escribir cualquier contraseña, no tiene doble factor de autenticación, puedo modificar cosas de seguridad que en principio me parecen más importantes, pues me genera desconfianza, ¿no? En un tipo de aplicación donde, pues al final creo que es de las más seguras que tiene que haber, las aplicaciones relacionadas con finanzas, relacionadas con datos personales. Si simplemente a la hora de registrarme hay fallos de usuarios, a lo mejor recuerdas lo que ocurrió hace unos meses con un banco que no diré el nombre, pero que tú te logueabas en la aplicación y veías los datos bancarios de otra persona. Uf, eso es una situación que de todas se puede solucionar y luego ya puedes dar la cara y darle la vuelta a esa situación, pero lo primero es qué ha ocurrido o qué pruebas has hecho para que eso se escape. Bueno, qué pruebas has hecho, no qué pruebas no has hecho para que eso se te escape y llegue a producción. O sea, que tampoco es un error que vieran unos pocos, que a todos nos puede pasar, todos cometemos errores. Por eso el motivo de las pruebas, ¿no? Por eso la importancia de las pruebas, porque sabemos que van a haber errores. Hacemos aplicaciones cada vez más complejas, cada vez con más elementos y por lo tanto si no invertimos un esfuerzo en hacer las pruebas, esos errores van a llegar a los usuarios. Y, como decía, aparte de la mala experiencia que le vamos a dar a nuestros usuarios en cuanto a que, bueno, pues no va a ser una aplicación muy agradable de utilizar, va el que nuestro nombre está ahí, nuestra firma va ahí, nuestro nombre de desarrollador lo ponemos en el App Store o el de nuestra organización, ¿no? Pero que al final nos está representando a nosotros. Entonces, quería hablar de esto porque para mí es muy importante la calidad en los dos sentidos, la experiencia que le vamos a dar a nuestro usuario y nuestra reputación como desarrolladores, ¿no? Entonces creo que es algo que le deberíamos de dar nunca es suficiente importancia. Todas las pruebas que hagas nunca van a ser demasiadas. Bueno,
a lo mejor sí, no hay que ser 100% exhaustos con las pruebas, pero es muy importante que hagas las pruebas posibles para asegurar que tu código llega a producción con la mayor calidad posible, ¿no? Eso al final te va a repercutir, es una inversión, todo el tema de calidad, por desgracia, aún se sigue viendo a veces como un gasto, pero la calidad es una inversión y es una inversión en recursos, es una inversión en tiempo y los recursos y el tiempo al final se traducen en dinero, por eso es una inversión, ¿vale? Entonces, me gustaría que, bueno, lo más importante que tengo que decirte en el episodio de hoy es que pruebes tus aplicaciones lo máximo que puedas para asegurar que llegan con la mayor calidad posible a tus usuarios. Vale, entonces ahora ya estamos de acuerdo seguramente en que hay que hacer pruebas, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. Bueno, pues si estamos de acuerdo en que hay que hacer pruebas, ¿qué herramientas tenemos para desarrollar aplicaciones en dispositivos Apple con las pruebas que podamos hacer? Pues vamos a hablar de tres tipos de pruebas. Las primeras, y espero que sean las primeras que te hayan venido a la cabeza si eres programador, son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son, bueno, pues son pequeños fragmentos de código que lo que van a hacer es comprobar otros fragmentos importantes sobre tareas, sobre funciones que tenemos, que van a comprobar que, pues ante una entrada de datos, por ejemplo, van a devolver un resultado esperado, ¿no? Y vas a comprobar que en ese momento los métodos hacen lo que tú quieres que hagan. Ante una entrada de datos, devuelve el resultado que tú le esperas. Esto es muy útil, sobre todo cuando, bueno, la primera vez que tú programas algo, pues normalmente lo estás probando y estás viendo que devuelve el resultado que tú quieres. Pero conforme van creciendo las aplicaciones, vas a modificar código y vas a modificar código a veces que tú no sabes que estás modificando. Y no digo, aunque sea una aplicación que estás realizando tú solo, pero si encima esa aplicación es una aplicación por la que pasan muchos programadores, las pruebas unitarias adquieren todavía más importancia, porque lo que uno haga puede afectar al código que hayan hecho otros. Entonces, esas pruebas unitarias que se van a ejecutar automáticamente cuando compiles o luego veremos cómo podemos ejecutarlas, es muy importante que las tengamos porque de esta forma, además de comprobar que lo nuestro funciona correctamente, nos vamos a asegurar que no rompemos nada que ya existía previamente en el código, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte que debemos tener en cuenta a la hora de hacer aplicaciones y es realizar pruebas unitarias. Es responsabilidad del desarrollador, del programador, no es responsabilidad de un departamento de calidad, porque bueno, como decía, primero hay que escribir código para hacer esas pruebas unitarias y hay que escribir código para el código que tú has hecho. Entonces, en algunos casos he visto que esas tareas se externalizaban a otros equipos, pero es súper, o sea, ya es complejo cuando tienes que programar o tienes que refactorizar códigos de otro. Me voy un poquito antes. Ya es complejo refactorizar tu código si hace tiempo que no lo has escrito. Imagínate refactorizar el código de otro. Pues ahora imagínate hacer pruebas unitarias sobre el código de otro. Es realmente complejo. Por eso es muy importante que las pruebas unitarias se hagan justo en el momento que estás creando tu parte del código. Otro día podemos hablar de TDD, del diseño guiado por pruebas y de hacer los test primero antes que el código fuente. Bueno, eso lo podemos tratar en otra ocasión, pero lo que creo que sí que debemos estar de acuerdo y considero súper importante es que las pruebas unitarias se hagan mientras estás desarrollando cada una de las features, cada una de las funciones, cada una de las nuevas tareas y no esperar a que la aplicación, por ejemplo, esté en producción para luego hacer todas las pruebas unitarias. Cuanto antes lo hagas, antes lo vas a poder sacar a producción. Menos tiempo te va a costar, ¿no? Por ese coste de recordar qué estabas haciendo ahí, entender esa parte del código. Entonces lo ideal es, conforme haces ese código fuente, esa parte de la aplicación, añade los tests y cada vez que hagas algo nuevo se van a ejecutar toda esa batería de test que vayas sumando. Bueno, ¿y cómo podemos hacer esas pruebas en Apple? Pues aquí tenemos la librería XCTest, que te dejaré en la descripción, te dejaré en la descripción del episodio el enlace a la librería de Apple y vas a poder ver que, bueno, pues tiene bastantes métodos y cómo se utiliza. Básicamente, tenemos dos métodos muy importantes,
que son el setup y el teardown, que esos métodos lo que van a hacer es preparar los datos para antes y para después de cada una de las pruebas que tenemos que hacer. Imagina que una prueba unitaria tiene que pasar por una base de datos porque tiene que escribir y tiene que leer. Bueno, pues a lo mejor antes y después de cada test debemos de preparar la base de datos, preparar la conexión y cuando acabamos borrar toda la información para que se prepare para el siguiente test, ¿no? Si no hiciéramos eso, cada uno de los tests pues podría haber afectado por el anterior. Y eso es algo que detallaremos más en otra ocasión, más detalles sobre los tests, pero hay que tener en cuenta eso, que un test no debe de afectar a otro, ¿no? Para que, bueno, que al final los resultados sean sólidos, sean consistentes, no que cada vez que lances las pruebas te salgan de forma diferente. Entonces, vas a ver estos dos métodos cuando creas una batería de test con XCTest y se usa para ello. Otra recomendación que considero muy importante, nombres descriptivos, sobre todo en el caso, como decía antes, cuando hay varios desarrolladores trabajando sobre el mismo proyecto, porque el tener nombres descriptivos en los métodos te va a dar más información sobre qué estás probando. Es decir, no solo qué método es el que estás testeando, sino cuál es la función, cuál es el caso de uso que tú quieres probar y cuál es el resultado que estás esperando. Es decir, puedes tener un método que te va a devolver verdadero o falso en alguna función, ¿no? Pues a lo mejor a lo mejor no, deberías usar dos tests. Uno en el que vas a poner en el título que esto es lo que ocurre cuando está establecido a true y otro en el que indiques que está establecido a false. ¿Vale? Entonces, así vas a poder ver, bueno, de un vistazo rápido, sabrás cuál es el resultado esperado cuando devuelve true y cuando devuelve falso. Sobre todo también cuando estás viendo los resultados y ves que un test falla, pues de un vistazo, simplemente viendo el título del método de test, vas a saber qué es lo que ha fallado, ¿vale? Otra parte que considero muy importante, sobre todo cuando también, aunque me repita mucho, cuando estás trabajando, hay varias personas trabajando en el mismo proyecto, es dividir el test en tres partes. Uno con, bueno, una estructura que se sigue de given, when y then, que se traduciría por dado, cuándo y entonces, es decir, dado pues una serie de datos que tienes que preparar, el cuándo es cuando se ejecuta el método que tiene el caso de uso que quieras probar y el entonces que va a mostrar el resultado, ¿no? A mí, personalmente, eso me ha ayudado mucho a aprender mejor a hacer los tests, a estructurarlos mejor y a entender qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Dividir esa estructura en tres, en el given, en el when y en el then. Y con de esa forma vas a aprender o vas a establecer mejor qué parte hace cada uno del código que tienes en un test, ¿vale? Y por último, una recomendación también muy importante, o bueno, recomendación no, porque es que al final el proyecto te lo va a pedir, es aprender a hacer mocks, a hacer espías, es decir, a simular clases. Te he puesto un ejemplo antes, que es que tienes que probar algo en el que tienes que conectar a una base de datos. Pues si, por ejemplo, tienes que escribir datos en una base de datos, no lo puedes hacer con la base de datos de producción. Entonces, para eso se emplean los mocks, que vienen a ser una réplica de esa base de datos como la que tenemos en producción, pero con datos de prueba. De esta forma, si creas, eliminas, modificar datos, pues no vas a afectar a los datos de producción. Entonces, para mí aprender a hacer pruebas unitarias fue algo que me ayudó mucho a la hora de mejorar la calidad de las aplicaciones, de detectar errores, o sea, de evitar que errores llegaran a producción, pero para mí el cambio notable fue el aprender a hacer esos mocks porque realmente podía probar muchas más cosas, ¿no? Al final, de una forma u otra, aunque trabajamos con inyección de dependencias, nuestro código depende de algo, ¿no? Depende normalmente de otras clases. Entonces, ese aprender a crear los mocks va a hacer que le pasemos clases, va a hacer que no toquemos código de producción, va a hacer que funcionen más rápido los tests, ¿no? Y que controlemos mejor todo lo que tenemos que probar. Entonces, es importante, repasamos qué es lo que tienes que tener en cuenta para hacer pruebas unitarias. Bueno, pues que es responsabilidad de quien lo ha programado, porque es quien mejor conoce ese código. Se utiliza la librería XCTest y las recomendaciones son utilizar nombres de test descriptivos,
que se prueben funcionalidades de la aplicación, casos de uso, no métodos en sí, no las funciones una a una, que utilices el setup y el teardown para configurar antes y después de los tests y que dividas los tests en tres partes, dado, cuándo y entonces, ¿vale? Y de esa forma lo podrás entender mejor. Bueno, y el siguiente tipo de pruebas serían las pruebas de interfaz. Las pruebas de interfaz también se escriben con código en el proyecto de la aplicación y aunque las va a escribir el desarrollador, que también lo va a conocer, bueno, aquí a lo mejor no representa tanto problema que se externalizaran, pero yo considero que no es lo ideal, la debe escribir también el desarrollador, si bien es cierto que en esta ocasión tiene que contar más con el equipo de diseño de experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque el programador conoce muy bien la parte de código, pero la parte del flujo de la aplicación, de cómo debe de responder, dónde deben aparecer cada uno de los detalles visuales, pues seguramente los compañeros o las compañeras de diseño o de experiencia de usuario, pues le van a poder ayudar mejor, ¿no? Y van a poder facilitar cuál es el resultado esperado en ese tipo de pruebas, ¿vale? Entonces, es un complemento a las pruebas unitarias y, bueno, especialmente importante, como decía antes, si tienes una aplicación que pues está destinada a profesionales de la visualización, pues añade este tipo de pruebas a tu proyecto y asegurarás que funciona, no, que se ve correctamente todo lo que se tiene que ver y cuándo se tiene que ver. Aquí la principal dificultad o la primera dificultad con la que te encuentras es poder acceder a cada uno de los elementos, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo pruebas unitarias, pues es muy fácil, sabes cómo se llama la variable o el resultado que tiene que devolver o el parámetro que le tienes que pasar y sobre eso trabajas. Pero a mí por lo menos lo que me costó al principio fue identificar, bueno, si tengo que probar que el segundo botón, yo le llamo segundo botón que aparecía en la pantalla, funcione bien, ¿cómo se llama ese botón? Porque no cogía exactamente el nombre de la variable, ¿no? Pues para esto Xcode tiene una herramienta muy buena cuando estás haciendo las pruebas de interfaz. Tiene un botón rojo que aparece abajo a la izquierda donde puedes probar, puedes arrancar la aplicación y donde tú vayas en el simulador y donde tú vayas haciendo clic te va a mostrar cómo se llama o qué identificador le ha dado a ese elemento, a ese botón, a esa imagen, a ese switch, ¿vale? A ese componente visual le va a facilitar un identificador. Entonces tú ya puedes coger ese identificador y desde ahí trabajarlo, ¿vale? Entonces, esto va a ser muy importante para, como decía, pues simplemente comprobar que pues cuando abres determinada pantalla aparece un título que tiene este contenido, una imagen que tiene este tamaño, o vas a querer comprobar el color del botón, es decir, vas a poder comprobar todos los temas visuales con estas pruebas de interfaz. Y con esto, bueno, pues tienes una gran parte de la aplicación probada, porque tienes las pruebas unitarias, ya las hemos asegurado las funcionalidades, que son correctas y hacen todo lo que esperamos. Y por otro lado, tienes la parte visual, que es lo que vemos, ¿vale? Entonces, aún así, ¿ya está todo probado? No, nunca está todo probado, como decía. Y es que es muy distinto probar cuando nosotros hemos hecho el código o nuestro equipo ha hecho la aplicación a cómo lo van a utilizar los usuarios. Seguro que te ha pasado. Has hecho algo, tienes muy claro, lo ves muy sencillo y lo prueba otra persona que no tiene nada que ver con el proyecto y falla. O directamente no sabe cómo utilizarlo. Entonces, todos esos detalles ya requieren de otro tipo de pruebas, más manuales y tranquilo, ahora no vas a tener que hacer tú las pruebas, pero sí que las puedes poner a disposición de los usuarios, ¿no? Y es el tercer elemento que te quería contar con el que cuentas para hacer pruebas en aplicaciones de Apple. Y ese tercer elemento es TestFlight. TestFlight es una aplicación donde los desarrolladores podemos subir nuestras aplicaciones en beta, cuando todavía no las hemos publicado al App Store. A partir de ahí, los usuarios pueden o bien recibir una invitación privada del desarrollador, ¿no? Para proyectos privados, o recibir el enlace público y a partir de ahí acceder y hacer esas pruebas. El desarrollador, perdón, el usuario, el beta tester,
Lo único que va a necesitar es el dispositivo para el cual está hecha esa aplicación, ¿vale? Si es una aplicación de iPhone, tener un iPhone. Si es una aplicación para Vision Pro, necesita tener un Vision Pro para poder probarlo. Y una vez subida la beta, cuando el desarrollador sube la beta a TestFlight, cuenta con 90 días para que los usuarios la prueben y reporten información. El usuario, por supuesto, aunque sea una aplicación de pago, el usuario no tiene que pagar por utilizar esas betas, por hacer esas pruebas. Es algo que, bueno, los desarrolladores ponen a disposición de un público y esto es la prueba, ¿no? Ese es el intercambio que se realiza. Y a partir de ahí los usuarios podrán enviar o comentarios en la aplicación o, bueno, si se registra un crash, eso también va a quedar identificado en el Xcode del desarrollador. Cuando has hecho el archivo y puedes visualizar los errores, pues esos crashes lo vas a poder ver ahí también y comprobarlo. Bueno, y como también ocurre en las aplicaciones de producción, alguna vez has visto que una aplicación ha fallado y te aparece un mensaje de Apple en el que te dice, ¿quieres enviar este registro de errores? Bueno, pues en TestFlight, si a uno de los usuarios que están probando tu aplicación les aparece este mensaje, falla la aplicación, les aparecerá este mensaje y ahí tienen la opción de poder enviártelo. Esto además de los comentarios, ¿no? Los comentarios a lo mejor va más en función del feedback que te quieren facilitar, pero cuando es un error de un crash o algo que no funciona correctamente, es decir, que impide continuar con la ejecución de la aplicación, en ese caso sí que va a aparecer esta típica ventana donde se te pide si quieres enviar esos errores al desarrollador. Entonces, si eres desarrollador, es súper importante que lo recibas y si eres usuario, es súper importante que eso lo envíes, porque eso al final va a dar feedback sobre el problema que ocurre y va a poder, lo más difícil cuando se detecta un error, la calidad es súper importante, hay que hacer muchas pruebas, pero cuando los errores no se consiguen reproducir son muy difíciles de corregir. Entonces, si alguna vez te encuentras con estos errores como usuario, te invito a que envíes el registro para que se puedan depurar y se puedan corregir ese tipo de errores. Bueno, y hemos visto los tres elementos, las pruebas unitarias, las pruebas de interfaz y test flight. Con esos tres elementos cubrimos un porcentaje muy, 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 muy importante de pruebas sobre nuestra aplicación. Y esto es independiente de que sea la aplicación de una gran organización o seamos desarrolladores freelance, pero cubrimos una gran parte y aseguramos la calidad por los motivos que decíamos al principio del episodio, ¿no? Que eran, pues, bueno, ofrecer una buena experiencia y resolver problemas, sobre todo, ¿no? Como dije el otro día, para mí hacer aplicaciones es resolver problemas de los usuarios. Lo último que debemos hacer es darles más problemas, ¿no? Por eso es tan importante que hagamos las pruebas necesarias para poder llevar a cabo y poder conseguir esa calidad. Es verdad que a lo mejor dices, bueno, y estas pruebas ahora, cada vez que tengo que ejecutar la aplicación, se tienen que realizar. Bueno, al final, cuando estás escribiendo el código, sí que las vas a ejecutar tú manualmente esas pruebas, pero una vez subes ese código al repositorio, pues gracias a la integración continua, pues automáticamente va a poder realizarse esas pruebas unitarias, van a poder realizarse esas pruebas de interfaz y se va a poder enviar la nueva compilación a TestFlight, ¿vale? Para que la prueben los usuarios. Entonces, en ese sentido, también genera mucha confianza, ¿no? El que tengas pruebas en tu código, en que realices todo este tipo de pruebas, pues te asegura de, bueno, si ha pasado todas estas pruebas, ya tiene que ser difícil que algo falle. Así que, bueno, ese es otro motivo por el que hay que realizar pruebas sobre nuestro código. Y bueno, te dejaré, como te decía, en los comentarios los enlaces, te dejo sobre TestFlight, sobre XCTest, para que puedas ver toda esta información. Así que espero que después de haber escuchado esto, le des más importancia a la calidad de las aplicaciones, escribas más pruebas y si tienes alguna duda, recordarte que me puedes escribir a oscar@oscarmoreno.com. Bueno, y ahora noticias de la semana, la más importante. Me imagino que coincidirás conmigo. Ya tenemos fecha para la WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple. La fecha es del 10 al 14 de junio. Como sabes, y si no te lo digo, pues el primer día va a ser la Keynote, que es, bueno, pues la parte
digamos, de presentación donde más novedades se presentan y los siguientes días están destinados pues a explicar. Antes se hacía de forma presencial, ahora la parte presencial no tiene tanta importancia, pero bueno, tenemos muchos vídeos y se publican muchos recursos sobre cómo utilizar, cómo los programadores podemos utilizar esos recursos en las aplicaciones y en los nuevos sistemas operativos, porque recordarte que en esa conferencia de desarrolladores pues se va a presentar iOS 18, iPadOS 18, visionOS 2, ¿vale? Todos los nuevos sistemas se presentan cada verano en la conferencia de desarrolladores. Yo estoy muy contento. Para mí va a ser una conferencia muy especial porque va a ser la primera conferencia que voy a poder ver desde que he creado el podcast y desde, bueno, pues desde que creo contenido. Así que no va a ser solo verlo para, esto qué chulo, esto me gusta, lo voy a probar, sino, bueno, quiero prestarle especial atención para poder facilitarte esa información que te pueda ser más interesante, ¿no? Como dije en el primer episodio, sabes que este podcast lo que trato de ayudar es a todos los profesionales cuyo negocio se basa en aplicaciones de Apple, así que quiero contarte qué es lo más efectivo o qué puede ser lo más rentable, qué puede ser lo mejor que puedes utilizar a partir de entonces para hacer aplicaciones, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido de la calidad, de la rentabilidad, de la eficiencia, todo lo que te pueda aportar valor, porque al final ese es el valor que vas a aportar a tus usuarios. Y bueno, si has estado leyendo noticias ya sobre la WWDC, de lo que más se habla y lo que más se espera, lógicamente, es inteligencia artificial. Aquí ya te adelanté un poco en el episodio anterior. Para mí es fundamental. Es más un deseo. Esto no es, repito, no, como dije la otra vez también, no soy periodista. No trato de dar información. Voy a dar sobre todo opiniones y análisis de lo que considero que es más importante. Y para mí lo más importante como desarrolladores o como profesionales es que esa IA nos traiga herramientas para programar mejor y para programar más rápido. Quiero, ponle el nombre que quieras, pero quiero una especie de copilot para Xcode. Ya no solo que sea un autocompletado, que es algo que tiene que mejorar mucho para mí el autocompletado de Xcode. Quiero tener una herramienta donde, bueno, pues como utilizo yo ChatGPT actualmente, sobre todo a la hora de empezar a trabajar yo qué sé, con una nueva clase, con un nuevo método, lo pongo en ChatGPT, le pido ejemplos, le pido distintos puntos de vista, le enseño código para ver si lo puede mejorar o ver si puede detectar algún tipo de error. Es decir, que sea un asistente a la hora de poder mostrarle código o de poder aprender a mejorar el código, ¿no? Y esto se me ocurre que si encima lo enlazan con, por ejemplo, los vídeos que tienen ya creados sobre la WWDC, no solo con la documentación, que muchas veces necesitas ver a lo mejor un ejemplo más práctico, ¿no? En la documentación te encuentras ejemplos muy escuetos, pero en los vídeos es verdad que ves ejemplos a lo mejor más reales con aplicaciones que puedes hacer, ¿no? Pues me parece que sería muy fácil o relativamente fácil enlazar esa inteligencia artificial con ese contenido que ya tienes, ¿no? Porque entiendo, hablábamos la semana pasada también sobre, bueno, que Apple está intentando pues traer la inteligencia artificial de terceros, entonces puedo entender que no quieras facilitar mucha parte de tu sistema a un tercero que te da esa inteligencia artificial, pero los vídeos que los tienes publicado en la aplicación de Apple Developer o que ahora, como contaremos, los tienes en el canal de YouTube, pues no veo realmente ningún inconveniente en que se pueda acceder a toda esa información y dependiendo de las preguntas que realices o de una revisión de código que pueda hacer esa inteligencia artificial, te sugiera vídeos de la WWDC donde puedes aprender a mejorar ese código o hacer lo que estás intentando realizar. Además de eso, bueno, pues me gustaría que la inteligencia artificial me ayudara a hacer otras cosas que no son código. Por ejemplo, pues que me ayudara a corregir el texto o a darle forma o a hacerlo más atractivo. Ese texto de descripción que tienes que subir al App Store cuando haces una nueva aplicación, pues no soy copywriter y la mayoría de vosotros seguramente no lo seréis es una parte súper importante porque cuando vas a ver una aplicación, pues seguramente te lees la descripción y si en ese momento no te entra por la vista o no entiendes bien lo que estás haciendo o sabes explicar qué problema resuelve tu aplicación, como decía antes,
pues va a ser difícil que se descarguen y también que la mantengan, ¿no? Pero luego, luego que la mantengan va a depender de cómo funcione la aplicación, pero ese primer contacto o ese ánimo para descargarla, sobre todo cuando son de pago y tienes que pagar antes de empezar a utilizarla, pues es súper importante, ¿no? Entonces me gustaría que la inteligencia artificial, aunque esto sí que podría ser fuera de Xcode ya, me ayude en ese sentido, a generar descripciones, generar textos, a generar imágenes que voy a necesitar luego para iconos, para botones, para capturas de pantalla, pues todo eso, para mí me parece que como programadores o como profesionales la inteligencia artificial nos ayudaría mucho. Y ya no solo para eso, a nivel ya de usuario, pues creo que una forma de darle un empujón a la suite de Pages de Keynotes, pues bueno, pues sería esa alternativa a Microsoft Copilot, ¿no? Que pueda utilizar la suite de Apple de documentos y que me ayude a crear documentos, que me ayude a crear presentaciones, que me ayude a encontrar fórmulas en Numbers, en la hoja de cálculo. Bueno, pues creo que la inteligencia artificial ahí eh, igual es más complejo si dependes de un tercero, como decía antes, porque le vas a tener que dar, es posible que tenga que acceder a partes más privadas de tu código o de tu sistema, pero bueno, aún así creo que el beneficio es muy grande, ¿no? Entonces, aunque sea una primera toma de contacto, algo se debería poder empezar a hacer, porque como dije el otro día, me parece que Apple llega un poco tarde en ese sentido. Pero sí que es verdad que confío que Apple, aunque llega tarde, cuando llega, llega bien. Entonces, no me importa esperar si lo que vemos este verano es algo que realmente es útil y merece la pena la espera, ¿no? Y entiendo que al final, a nivel de organización, pues han tenido otras prioridades relacionadas sobre todo con la computación espacial en lugar de la inteligencia artificial. Pero creo que ahora sí que están haciendo los esfuerzos necesarios y espero que este verano se vean todos los sentidos. Yo digo, no solo a nivel de usuario de Mac o de Apple, sino también como programadores, que tenga herramientas con las que poder trabajar mejor y hacer mejor código, porque al final esas aplicaciones que haces tú y que hago yo son las que dan poder, ¿no? Y hace que la gente quiera comprarse un iPhone, quiera comprarse un Mac, no solo para hacer fotos, algunos sí, pero en muchos casos son gracias a las aplicaciones que desarrollamos para ellos, ¿no? Entonces quiero que le den mucha importancia a este asunto. Otro tema importante también relacionado con la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con Siri? ¿No? Porque muchos he leído también detalles sobre que esto va a ser muy importante para tener un Siri mejorado. Por supuesto, o sea, Siri hay que mejorarlo y en eso creo que no habrá nadie que no esté de acuerdo. Porque, bueno, no sé si te ha tenido que pasar. A mí me ha pasado muchas veces a avisar a Siri para que me cree un recordatorio o me ponga una alarma o me añada un evento en el calendario y al final acabar diciéndole, déjalo, ya lo hago yo. Y lo hago yo manualmente porque no ha entendido lo que le he dicho. Entonces, es algo bastante frustrante en este sentido de algo que se llama asistente inteligente, porque ni asiste, ni mucho menos es inteligente, ¿no? Entonces, espero que en ese sentido lo mejoren mucho con la inteligencia artificial, que puedas hablar naturalmente. Para mí es importante que el asistente no tenga que aprender un nuevo lenguaje. Ya aprendo Swift UI, no quiero aprender un lenguaje para hablar con la inteligencia artificial. Entonces, para mí eso es un elemento que a lo mejor alguien no le dé importancia, yo se la doy, que sea, eh, quiero que me dé las respuestas que necesito y que no se invente cosas, pero es importante también que puedas utilizar un lenguaje natural, ¿no? Que, sobre todo para que esté extendido a la mayoría de la gente, bueno, pues aún nosotros podríamos aprender un lenguaje, ¿no? Profesionales que nos dedicamos a la programación, pero no me imagino al usuario de pie, de calle, que no tiene conocimientos informáticos, teniendo que aprender algo para utilizar la inteligencia artificial. Así no, va a ser difícil que se extienda. Y otra reflexión que llevo pensando desde hace tiempo es que vería incluso con buenos ojos que acabara con Siri. O sea, que creo que tenemos ya muy relacionado Siri con algo que no funciona, algo que le piden las cosas y no te contesta, pronuncia mal, no responde lo que quieres, no ejecuta la acción que quieres. Entonces, creo que el crear algo nuevo con otro nombre, bajo otra marca distinta, para mí yo creo que será beneficioso porque creo que le vas a dar otra oportunidad que a Siri muchos no le van a dar, que si no están muy metidos
en el tema de desarrollo o en el tema de Apple o de inteligencia artificial, no se la van a dar. Entonces, mostrar algo nuevo creo que te va a abrir las puertas a que se pruebe mucho más, si realmente es bueno, claro, si no, olvídate de todo. Bueno, y más cosas que tengo ganas de ver en la WWDC es novedades de Vision. De Vision OS. Saldrá Vision OS 2.0. Me gustaría saber, me imagino que se anunciarán nuevos sitios donde distribuirse, aunque yo creo que ya será para el año que viene, por lo que he leído. Eh, pero ver qué novedades son las que ofrece el sistema operativo, sobre todo a la hora de, pues eso, de poder crear aplicaciones, ¿no? Entiendo que eh, a pesar de las quejas que hubieron sobre que el dispositivo no estaba acabado, tenía errores, yo creo que al final se juntó un poco con el boom de la inteligencia artificial y el tener que sacar algo, pero creo que también era un buen momento para sacarlo, ¿no? Al final, en unas pruebas, antes estábamos hablando de las pruebas y de la importancia de, además de las pruebas unitarias y de interfaz, que lo pruebe el público, porque va a haber detalles que tú no ves, pues me parece muy importante que Apple sacara el Vision Pro al público porque van a haber detalles. Ahora saldrá la polémica de es que nosotros no somos los beta testers de Apple, pero la realidad es que hasta que un producto no llega a las masas, no se pueden ver y no puede crecer, ¿no? Con el Apple Watch pasó lo mismo. El Apple Watch, el uso que se le ha dado sobre todo más enfocado al deporte, pues tampoco parecía que era lo que tenía en principio pensado Apple, ¿no? Así que hasta que no lo pruebe más gente, vayan ocurriendo ideas, vayan haciendo solicitudes los usuarios, igual que en Test Flight se probaban las betas y se hacían comentarios, creo que es súper importante el feedback y por eso el lanzamiento de Vision Pro ha hecho que puedan recoger mucho feedback. Entonces, ya ha pasado un año de gente que es la que lo ha adquirido, que es un entusiasta de Apple, que lo ve con futuro, que es un profesional que va a utilizar ese dispositivo. Entonces creo que es, bueno, pues uno de los mejores feedback porque al final si son de los primeros compradores que han habido, ¿no? Tiene que seguir evolucionando, no se quedará como esta segunda versión, pero me parece que debería dar un salto importante. Hablo sobre todo de la parte de software y ver qué más novedades hay en la parte de hardware, pues yo creo que también mucha gente ya ha comentado el tema pues, del peso, de la utilización. He oído comentarios en todos los sentidos. Gente que le ha sido muy molesto y gente que a día de hoy prácticamente está casi las 8 horas trabajando con el visor puesto. Independientemente de la batería, recuerda que la puedes conectar al MacBook Pro. Entonces, tengo muchas ganas de ver las novedades de Vision OS y de Vision Pro y a ver qué nuevo nos traen en esta conferencia. Y más noticias, esta semana ha venido cargadita de noticias y es que ya está Swift 6, la versión de desarrollo disponible de descargar. Esto no es la release oficial, lo ponen en su página web, te dejaré el enlace también en la descripción. Es la versión casi de release que ha superado ya pruebas unitarias, pero no ha completado todas las pruebas que son necesarias para que un producto salga a producción. Entonces, la noticia es que aquí ya se puede ver, ya te lo puedes descargar en tu equipo, ya lo puedes probar y bueno, pues puedes trastear, dicho coloquialmente, con Swift 6 y ver lo que trae. Traía en principio, vendrá un nuevo framework de testing, el que se supone que va a ser más eficiente y va a ser mucho más fácil, bueno, mucho más fácil, va a ser más fácil poder escribir los tests y es una parte que tengo muchas ganas de ver. Así que bueno, te animo a que le eches un vistazo, lo pruebas y que me dejes en comentarios qué te ha parecido. Bueno, y otra noticia muy importante relacionada con la conferencia de desarrolladores y es que Apple ha lanzado su canal oficial de desarrolladores en YouTube. Entonces, está subiendo todo el contenido que tienes en la aplicación de Apple Developer, la tienes subida a YouTube. Perdón, todo el contenido no, están ahora mismo, lo estuve viendo el otro día, y tienen los vídeos de la conferencia del año pasado, de la WWDC del 2023. Pero bueno, me parece una buena decisión porque al final estás animando a gente que a lo mejor pues, sean desarrolladores de Android o sean desarrolladores de aplicaciones híbridas o, bueno, desarrolladores web mismamente a poder conocer mejor cómo se desarrolla en Swift, qué podemos hacer, qué
tipo de aplicaciones podemos hacer para iOS, para iPad, para el Watch. Entonces, es una forma de abrirse y darse a conocer y facilitar el camino a los desarrolladores. Y me parece una decisión acertada. Espero que no se quede ahí y que vayan publicando pues, los mismos vídeos que vas publicando en la aplicación de desarrollador de Apple, que los publiques en YouTube y pueda llegar a más gente. Y la última noticia que ha venido, como decía, esta semana bien cargadita, es que hay nuevo contenido, que también te voy a dejar en la descripción. Hay nuevo contenido para aprender a programar en Swift y en Swift UI. Y para esto no necesitas nada de experiencias. Así como en otros detalles que hemos comentado hoy de XCTest o TestFlight, bueno, pues necesitas programar. Si me estás escuchando y eres alguien que tiene la inquietud de programar o necesitas conocer más a fondo cómo va la programación, porque eres un profesional que cuenta o que su negocio está basado en aplicaciones Apple y quieres conocer más del código, te animo a que entres en la página de desarrollador de Apple y tienes nuevos tutoriales para desarrollar con Swift y con Swift UI, que son las dos tecnologías, el lenguaje y la tecnología de interfaz, el framework de interfaz, que se está utilizando para realizar las nuevas aplicaciones. Y eso es todo por esta semana. Ha venido cargadita. Te he hablado de algo que, repito, es muy importante para mí y que espero que sea muy importante para ti, que es la calidad de las aplicaciones y cómo podemos hacer. ¿Por qué es importante? Lo primero, porque es importante y para mí, repito, lo más importante es, además de que vamos a dar una buena experiencia, es que ese código o esa aplicación habla de nosotros, dice el tipo de profesional que somos. Y por otro lado, hemos repasado las noticias que, bueno, que han sido pocas y muy buenas, muy enfocadas a desarrolladores. Conferencia de desarrolladores para verano, 10 al 14 de junio. Swift 6 ya en desarrollo, que ya podemos probar. Canal oficial en YouTube de Apple Developer y nuevos tutoriales de Swift y de Swift UI. Así que no me queda nada más que invitarte a, bueno, a que escribas en los comentarios, recordarte que puedes ver mi web, oscarmoreno.com o escribirme a oscar@oscarmoreno. Espero que disfrutes de mi contenido y que me des todo el feedback posible para saber si te está gustando el podcast, qué cambiarías, qué te gustaría escuchar, qué te gustaría ver. Así que recuerda que esto está publicado tanto en YouTube como en Apple Podcast, como en Spotify y en las principales plataformas de podcasting en España. Y nada más, despedirme hasta la semana que viene. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y que hagas más pruebas en tus aplicaciones. Hasta la semana que viene.